Esperaba a Ricardo en mi finca de San Miguel de Allende. El sol picaba y el aire olía a jazmín. Mi yerno, un hombre correcto y respetuoso, era un escape de la soledad. Al escuchar su motor, lo esperé en la terraza, vestida con mi sencillo vestido de algodón blanco y mis alpargatas. «Hola, doña Carmen». Su voz ronca resonó. No me llama mamá, lo cual aprecio. Mientras entraba, percibí su mezcla de perfume, cuero y algo ineludiblemente masculino. Ricardo fue directo a la cómoda donde guardo mis remedios, dejando una pequeña caja blanca. No pregunté. Tras un almuerzo de sopa de aguacate y tortillas, Ricardo se fue al huerto. Yo lo observé con admiración desde la terraza. Se quitó la camiseta bajo el sol implacable, revelando una espalda ancha y musculosa. Era la imagen de la fuerza primaria. Cuando regresó, lo esperaba con un vaso de agua de horchata. Nuestros dedos se rozaron, su mano, caliente y húmeda. Se quejó de dolor en las articulaciones. Le ofrecí un masaje con mi tintura de romero, pero él rehusó, prefiriendo tomar su pastilla. Se dirigió a la cómoda, pero, nervioso y distraído por el cansancio, tomó por error una pequeña caja azul que yo guardaba. Al salir de la ducha, lo noté agitado, con un rubor antinatural. Regresó a la cómoda, revolviendo los frascos con frenesí. Al fin, se detuvo ante la caja azul. Reconoció el nombre. Era la medicación de fuerza masculina que usaba mi difunto esposo. Esto no es mío, susurró, pálido de horror. Me tomé una. Pensé que eran las mías. Le aseguré que no pasaba nada, pero no pude evitar mencionar que el efecto de mi esposo era rápido y de larga duración, y que esa energía desbordante debía ser canalizada correctamente. Lo dejé solo, notando su creciente pánico. Más tarde, lo llamé desde la cocina. Silencio. Fui a la sala y lo encontré tenso, con la mirada clavada en mí. Me recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en mis pies descalzos y la forma de mi vestido. Ya no era la mirada de un yerno. Vi su obvia indefensión y su cuerpo tensado. Puse mi mano sobre su puño cerrado. Así no se puede, yerno. Necesitas ayuda urgente. Le ofrecí mi mano. Vamos. La medicina no debe desperdiciarse. Necesita ser utilizada correctamente. Te enseñaré cómo. Él puso su palma caliente en la mía. La doctora sabe lo que hace. El procedimiento será rápido y muy efectivo. La mano de Ricardo era un horno en la mía. Sujetaba mis dedos con una fuerza que no era solo física, sino una mezcla de pánico y una necesidad primitiva que el medicamento había despertado. Cruzamos la sala en un silencio pesado, electrizante, dejando atrás el diván de pino donde la pequeña caja azul se había caído. Mi dormitorio estaba al final del pasillo, el más fresco y tranquilo de la casa. Al entrar, el aire olía a madera de cedro y a las sábanas de lino recién lavadas que cuido con tanto esmero. Mis ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar la brisa suave de la tarde y el canto de los grillos, pero la luz interior era íntima y dorada. Llevaba puesto mi vestido de algodón blanco, que ahora me parecía peligrosamente ligero. En la penumbra, el escote cuadrado con el bordado floral parecía resaltar. Mis sandalias de cuero hicieron un suave clac contra el suelo de azulejos frescos a cada paso. Ricardo, detrás de mí, respiraba de forma audible. Su camiseta limpia no podía ocultar la tensión bajo la tela. Llegamos a la cama, una pieza grande de hierro forjado que fue de mis abuelos. Me solté de su mano, girándome hacia él con una lentitud deliberada. Aquí estamos, dije, mi voz apenas un susurro que parecía enorme en la quietud. El lugar de la terapia de choque. Ricardo estaba de pie, rígido. Sus ojos no podían dejar los míos, pero sus pupilas estaban dilatadas, oscuras. Vi el esfuerzo sobrehumano que hacía por mantener su compostura.
La máscara de hombre correcto, que tanto admiraba en él, se estaba resquebrajando. Y debajo, estaba el hombre, vulnerable y dominado por una fuerza externa. Doña Carmen, yo, no sé qué está haciendo. Su voz era un hilo, más una súplica que una pregunta. Estoy haciendo lo que debo. Un error como este no se soluciona con más química. Se soluciona con equilibrio. Me acerqué un paso, acortando la distancia que habíamos mantenido durante años. Te lo dije, sacar un clavo con otro clavo. Lentamente, llevé mis manos a los hombros tensos de Ricardo. Él se estremeció. Sus músculos eran pura piedra bajo la tela de su camiseta. Estás muy tenso, yerno. Así no funciona la medicina. Necesitas relajarte. Comencé a masajear suavemente sus hombros, con la técnica que mi abuela me enseñó, la misma que utilicé para mi difunto esposo después de sus días de trabajo en el campo. Pero ahora, cada toque se sentía diferente, prohibido. Mis pulgares presionaron los nudos a los lados de su cuello. Necesito que me quites esto, le susurré, señalando mi trenza floja. Estaba estorbando. Ricardo dudó. Sus manos, que hace unas horas manejaban una pala con destreza, ahora parecían torpes. Con lentitud, comenzó a desatar los cabos sueltos, sus dedos rozando mi nuca. Sentí el calor de sus manos a través de mi pelo. Era un gesto íntimo, cargado de una inocencia nerviosa que hacía la situación aún más intensa. Cuando por fin soltó el elástico, mi pelo cayó libremente sobre mis hombros y espalda. Era una liberación. Luego, con una decisión que no esperaba, desabrochó el nudo de mis alpargatas. Se agachó, y sus dedos rozaron mis tobillos. Sentí el contacto de su piel caliente contra la mía, y tuve que respirar profundamente para mantener mi voz firme. Había algo seductor en la imagen de ese hombre fuerte a mis pies, concentrado en la simple tarea de desatar unas cuerdas. Un pequeño deleite prohibido. Ahora, la ropa sucia. Me refería a su camiseta empapada de sudor de antes y que no se había cambiado por completo. Sus ojos se agrandaron, pero la desesperación estaba siendo lentamente reemplazada por una lucha interna. Doña Carmen, yo, por favor. No soy tu doña Carmen ahora. Soy la doctora. Y la doctora no puede trabajar con ropa que estorba. Mi tono era autoritario, profesional, una máscara de control. Me di la vuelta, permitiéndole un momento de privacidad forzada, pero sintiendo su mirada fija en mi espalda. Escuché el roce de la tela. Cuando volví a girarme, él había deslizado su camiseta sobre su cabeza. Su torso, bronceado por el sol del jardín, era un espectáculo de músculos tensos. El olor a tierra y sudor se mezcló con su costoso perfume. Túmbate boca abajo, ordené, señalando la cama. No te vas a mover. Esto es para tu salud. Ricardo obedeció, con la rigidez de un soldado, hundiéndose en el lino fresco de las sábanas. Se mordía el labio, y su respiración era aún más acelerada. Yo me senté en el borde de la cama, a su lado. El algodón de mi vestido se arrugó bajo mi peso. La medicina está actuando muy rápido, mi campeón. Pero no es mágica. Necesita guía. Me incliné sobre él. Acerqué mi rostro a su espalda y aspiré profundamente. Había un rastro de sal y ese toque metálico y limpio del sudor fresco. Estás hirviendo. Comencé a masajear de nuevo, pero esta vez, mis manos se movieron de forma diferente. Usé la yema de mis dedos para deslizarme por su columna vertebral, presionando los puntos donde la tensión se acumulaba. Lo hice con la precisión de quien conoce la geografía del dolor. Suspiró ruidosamente cuando mis manos se detuvieron en la parte baja de su espalda, justo por encima de los shorts. No te muevas, Ricardo. Solo respira. Y concéntrate en mi voz. Mis manos empezaron a bajar,
trabajando sobre los músculos lumbares. Sentía cómo se tensaba bajo mi tacto, cómo sus delicados vellos rubios se erizaban bajo mis palmas. Él estaba luchando, lo notaba. Llevé mis manos más abajo, hasta el borde de sus shorts de mezclilla, que se habían subido un poco al tumbarse. Dudé un instante. Un límite. Necesitas relajar toda la zona. La energía se concentra aquí abajo y te está haciendo daño. Mis dedos se deslizaron bajo el elástico de sus pantalones, por encima de su piel caliente, con una intención que ya no era solo medicinal. Era una suave exploración, un control. Sentí como su cuerpo se arqueaba ligeramente, un movimiento involuntario, un gemido silencioso. Me detuve, sentándome derecha. El silencio volvió a la habitación, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. Me quité una de mis sandalias de cuero y la dejé caer al suelo. El otro pie estaba descalzo. Sentir el suelo fresco bajo mis plantas de los pies me dio una sensación de tierra, de control. Ahora, la última parte de la terapia, yerno. El clavo debe ser perfecto. Me acerqué a su oído y le susurré, mi aliento cálido, cierra los ojos. Y piensa que no soy tu suegra. Piensa que soy el remedio. El único que te va a salvar de esta vergüenza. Extendí mi mano y la apoyé sobre el pequeño abultamiento en el lino de la cama, justo detrás de su cadera, donde la tensión era más palpable. Mis dedos apenas se posaron, ejerciendo una presión mínima, pero firme. Un toque de ancla, un recordatorio. Él ahogó un sonido. Un sonido de rendición, no de dolor. El doctor tiene que comprobar la fiebre, dije con voz grave, mientras mi mano se movía lenta y decisivamente. Y este paciente, parece que está ardiendo. El tratamiento había comenzado. El aire en la habitación se había vuelto denso, cargado con el olor a lino limpio, perfume amaderado y la salinidad sutil del sudor. Mi mano, que descansaba sobre el punto de máxima tensión de Ricardo, era mi ancla. Podía sentir el pulso acelerado de su cuerpo bajo la tela fina de sus shorts. No has respondido, Ricardo, dije en un tono bajo, casi un murmullo. Dime. ¿Quién soy yo ahora? Su voz tardó en llegar, ronca y quebrada. La doctora. Mi salvación. Exacto. Y la doctora necesita cooperación. No resistencia. Me levanté del borde de la cama, mis pies descalzos notando el frío suelo de azulejos. Me acerqué al viejo armario de cedro tallado, mi mueble favorito. Abrí el cajón inferior y saqué una pieza de tela gruesa, doblada con esmero. No era ropa, sino un delantal de cuero que usaba mi difunto esposo para trabajar la herrería. Una pieza antigua, oscura, que olía a metal, a madera quemada y a años de trabajo. Un fetiche de mi juventud que había guardado. Me puse el delantal sobre mi vestido blanco. La tela oscura y pesada caía sobre mi atuendo ligero, creando un contraste visual que me pareció audaz. La hebilla de latón del delantal hizo un ruido metálico al ajustarla a mi cintura, un sonido que resonó con fuerza en el silencio. Este accesorio no solo protegía mi vestido, sino que servía como una armadura psicológica. Me sentía más, doctora, más en control. Me volví hacia Ricardo. Él no se había movido, pero su cabeza estaba ligeramente girada hacia mí. Sus ojos seguían cerrados. Yo era solo un ruido, una sensación, un aroma. Esta es la fase de prueba de resistencia, expliqué, deslizando mi mano por la superficie lisa del cuero del delantal. Necesito comprobar que tu sistema nervioso central puede soportar la medicina. Si puedes mantener la calma ahora, habrás superado la crisis. Me incliné sobre él de nuevo. Mis manos se movieron de forma deliberada a los lados de su cabeza, acariciando suavemente su pelo húmedo. Luego, bajé a sus hombros, presionando con más firmeza que antes. Lo que antes fue un masaje, ahora se estaba convirtiendo en una presión controlada.
Me arrodillé junto a la cama. Sentí la dureza del suelo bajo mis rodillas, un pequeño acto de sacrificio para la causa. Necesito que te relajes aún más, susurré, mientras mis dedos desataban el botón de sus shorts de mezclilla. El roce del denim viejo contra mi piel fue áspero. Ricardo se tensó de nuevo, pero no me detuvo. Estaba a su merced. Lentamente, comencé a deslizar el cierre de metal. El sonido del metal al deslizarse fue sorprendentemente fuerte, casi un grito de rendición en la quietud. ¿Qué hace, doña Carmen? ¿Doctora? Logró articular, su voz llena de vergüenza. Eliminar los estorbos. La circulación debe ser libre. No te resistas. Esto es crucial para la terapia. Mi tono no daba lugar a discusión. Desabroché el cierre, pero no retiré la prenda. Simplemente la solté, dejando que la tela áspera se aflojara. Ricardo estaba inmóvil, sus glúteos tensos bajo la tela suelta. Me levanté y caminé hacia los pies de la cama. La medicina viaja por todo el cuerpo, Ricardo. De la cabeza a los pies. Me senté en el borde, sin darle la espalda. Tomé sus pies, aún ásperos y calientes por el trabajo en la tierra, y los coloqué en mi regazo. Sus talones sucios de tierra eran un contraste con la limpieza de mi lino. Yo no me inmuté. Tomé uno de sus pies con ambas manos, concentrándome en la dureza de su planta, en la forma en que sus dedos anchos se curvaban ligeramente. Empecé a masajear, concentrando mi atención en cada articulación, en cada músculo. Era una forma de anclarlo, de darle un punto de enfoque fuera de su tensión central. Ricardo gimió, pero esta vez fue un sonido de placer silencioso, de alivio. Tus pies están cansados, mi campeón. Son la base de tu fuerza. Mientras hablaba, mis pulgares trabajaban en el arco de su pie, mi atención absoluta. Al cabo de unos minutos, sentí que la tensión en su cuerpo empezaba a ceder. Sus hombros ya no estaban tan tensos. Sus respiraciones se hicieron más profundas. Cuando terminé con el primer pie, lo deposité suavemente en la cama y tomé el segundo. Este masaje fue más lento, más íntimo. Me incliné, y mis largos cabellos, ahora sueltos, rozaron la piel de su pierna. La terapia está funcionando, susurré. El clavo está siendo extraído. Me acerqué a su oreja de nuevo, mi aliento cálido. Pero la medicina es poderosa, yerno. El clavo es grande. Necesitas un último empujón de la doctora. Me levanté, quitándome el pesado delantal de cuero. Lo tiré sobre la silla con un tud sordo. El contraste de mi vestido blanco y mis manos ahora libres de restricciones era dramático. Date la vuelta, ordené, mi voz firme. Es hora de la medicación directa. Ricardo dudó por un largo segundo, pero la orden de la doctora era absoluta. Lentamente, se giró para mirarme. Su rostro, aunque todavía pálido y sudoroso, tenía una expresión de anticipación mezclada con rendición. Estaba acostado en el centro de mi cama de lino, con los shorts desabrochados. Y yo, su suegra, estaba de pie a su lado, con el pelo suelto y una mirada de determinación. La verdadera terapia estaba a punto de comenzar. Ricardo se giró con lentitud, moviéndose como si temiera romper el frágil equilibrio de la escena. Ahora estaba tumbado boca arriba, tenso, sus manos apenas tocando las sábanas de lino a cada lado de su cuerpo. El sol de la tarde filtraba por las contraventanas, proyectando sombras doradas y rayas sobre su torso y mis piernas. Yo estaba de pie, cerca. Su mirada, antes llena de pánico, ahora contenía una mezcla explosiva de temor y ardiente expectación. Los shorts de mezclilla, con el botón desabrochado, apenas cubrían la parte más íntima de su necesidad, que era ya innegable. La medicina ha hecho su trabajo, declaré con calma, mi voz resonando con autoridad. Pero la energía residual es tóxica.
para que el proceso sea completo, necesitamos una limpieza total. Me acerqué al tocador de pino y tomé una pequeña toalla de manos de algodón puro y una jarra de agua que contenía mi infusión de hierbabuena recién hecha, fría y con un aroma penetrante a menta. La hierbabuena en la cultura mexicana no solo se usa para el estómago, sino a veces en rituales de purificación. Me senté al borde de la cama, a la altura de su cintura. La tela blanca de mi vestido se alisó bajo mi muslo. Humedecí la toalla con la infusión de hierbabuena, que desprendía un vapor frío. Necesito que te concentres, Ricardo. La doctora va a eliminar los efectos nocivos de la química. Empecé el ritual. Primero, pasé la toalla fría por su frente y sus sienes, donde las venas palpitaban. El contraste del frío del agua y el calor de su piel le hizo cerrar los ojos con un suspiro profundo. Luego, con una lentitud que rozaba la tortura, limpié su cuello y el pecho. Mi mano se movía con suavidad, pero con firmeza, recogiendo las gotitas de sudor que se habían acumulado en la depresión de su esternón. Sentí el latido rápido de su corazón bajo mi palma. En ese momento, no era mi yerno, era un hombre indefenso en mis manos, un paciente que se había rendido a mi tratamiento. Estás quemando. Demasiada energía retenida. Mi mano se deslizó más abajo, limpiando el vello fino de su abdomen hasta el punto donde la camiseta limpia se había arrugado. Mis dedos rozaron el borde de los shorts sueltos, y pude sentir la tensión de su respiración intensificarse. Necesito más espacio para la limpieza, susurré, mientras mis dedos, con una deliberación pausada, se posaban en el cinturón de sus shorts. Con un movimiento rápido, tiré de la tela hacia abajo, lo justo para dejar al descubierto la piel tostada de sus caderas, pero manteniendo la decencia que nos exigía la situación y la moral que yo, doña Carmen, aún conservaba. Ricardo ahogó un sonido. Sus manos se crisparon, pero no me tocaron. Inmóvil, ordené, mi voz casi un siseo. La terapia de choque funciona con obediencia. Tomé un segundo paño. Este no estaba mojado. Era la toalla de algodón más fina que tenía, una pieza que olía a almizcle y suavizante de ropa. Empecé a secar la piel donde había pasado el paño húmedo, moviendo mis manos con una suavidad que prometía y negaba a partes iguales. Mientras limpiaba, me incliné sobre su torso, y mi pelo suelto cayó hacia adelante, una cortina oscura que rozó su pecho. El gesto fue intencional. Quería que sintiera mi cercanía, el aroma a jazmín que emanaba de mí. El clavo está casi fuera, Ricardo. Solo queda el último impulso para que la herida cierre. Mi mano izquierda se posó con firmeza sobre la rodilla tensa de Ricardo, una ancla. Y mi mano derecha, con la toalla seca y fragante, continuó el ritual de la limpieza. El roce del algodón en esa zona de su cuerpo era una tortura, un toque intermitente que lo hacía temblar. Lo miré a los ojos. Ahora no había temor, solo una súplica desnuda, desesperada. Una rendición. No te preocupes por tu hija. Ella es una mujer de carácter, ya sabes. Y los hombres fuertes, a veces, necesitan que los cuiden de una manera que solo ciertas mujeres pueden entender. Me incliné aún más, mis labios casi rozando su oreja. Mis propias mejillas ardían, pero mi determinación era inquebrantable. Tienes que utilizar el medicamento, Ricardo. No lo puedes guardar. Me erguí, dejando la toalla a un lado. La limpieza había terminado. La tensión había alcanzado su punto máximo. Puse mi palma sobre el lino blanco a su lado, sintiendo el calor que su cuerpo había transferido a la tela. Hay dolores, mi campeón, que no se curan con química. Y yo soy la única medicina viva que puede detener esta locura. Un silencio se extendió. Ricardo me miró fijamente. En sus ojos, el temor finalmente cedió, reemplazado por una determinación feroz. Él ya no estaba pidiendo ayuda, estaba tomándola. Él levantó lentamente su mano, tensa,
y sus dedos rozaron el borde del escote bordado de mi vestido. El contacto fue una descarga eléctrica. Doctora, su voz era un gruñido. No quiero desperdiciar más tiempo. Yo le sonreí, una sonrisa que era mitad desafío, mitad rendición. Entonces, paciente. La terapia ha llegado a su punto de no retorno. Demuéstrale a la doctora que el clavo vale la pena. Y con eso, el juego de roles y las formalidades desaparecieron en un instante. Mi mano se deslizó, y la promesa silenciosa de lo que vendría a continuación lo inundó todo. El juego había terminado. La tensión acumulada en los últimos minutos se liberó no en una explosión, sino en un movimiento único y decisivo. Ricardo ya no era el paciente, era el hombre que tomaba lo que se le ofrecía con una necesidad urgente. Extendió su mano para agarrar mi muñeca, su agarre firme e ineludible, pero no brusco. Me atrajo hacia sí, cerrando la distancia que yo había mantenido con tanta cautela. Sentí el calor de su cuerpo a través del algodón de mi vestido, y el olor a perfume, sudor y el aroma terroso de la huerta lo envolvió todo. Me está quemando, Carmen, susurró, y fue la primera vez que usó mi nombre de pila con esa intensidad, desechando el formal, doña. En ese instante, su reconocimiento de mí como mujer, no como suegra, fue el punto final de la rendición mutua. El clavo se estaba doblando, buscando su lugar. Yo entendí que la terapia de choque solo funcionaría si era inmediata y absoluta. No había tiempo para más susurros. El lino de la cama era suave y fresco. El vestido blanco, mi armadura de decencia, se convirtió en una molestia. Sentí el rápido y excitante sonido de la tela al moverse, el crack sordo de la fibra de algodón. El tratamiento fue, como yo había prometido, rápido. La energía, canalizada con la urgencia dictada por la química, se disipó en un torrente que lo arrastró todo. Era una mezcla de alivio, una fuerza masculina desbocada que se enfrentaba a una determinación madura y controlada. Cada contacto era un ancla, cada respiración compartida era un juramento. La temperatura subió en la habitación. Yo sentía el contraste del lino frío bajo mi espalda y el cuerpo caliente y sudoroso de Ricardo sobre mí. El silencio que siguió no fue el mismo silencio electrizado de antes. Era una paz profunda, el agotamiento físico y la calma que viene después de una liberación total. La medicina había sido utilizada hasta la última gota. Nos quedamos así por un tiempo que no supimos medir. El sol ya había desaparecido, y la luz de la tarde se había transformado en un azul profundo. Ricardo se apartó, rodando sobre la cama. Su respiración se normalizó. Me senté en el borde, recomponiendo el vestido de algodón que ahora se sentía pesado y arrugado. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi mente estaba en calma. Miré a Ricardo. Estaba tumbado boca arriba, su rostro tranquilo, su cuerpo relajado. El hombre correcto había regresado, pero había sido cambiado. El dolor se fue, dijo, su voz ahora normal, pero teñida de asombro. La medicina funcionó, doña Carmen. Volvió al formalismo, pero yo sabía que era solo una capa protectora. Te lo dije, campeón. El método del clavo es infalible. Ahora, debes prometerme algo. Él me miró con seriedad, sus ojos oscuros llenos de una profunda gratitud y un secreto compartido. Lo que sea. Nunca hablaremos de esta terapia. Ni una palabra. Es nuestro secreto. ¿Y si tu motor vuelve a fallar por el estrés del trabajo? Hice una pausa, mis ojos fijos en los suyos. La doctora tiene la receta y sabe dónde está el clavo. Ricardo asintió, su promesa no verbal era más fuerte que cualquier juramento. Se levantó, se abrochó los shorts y se puso la camiseta. El hombre de negocios, el yerno, había regresado por completo. Me ayudó a levantarme, un gesto de caballería que ahora tenía un doble significado. Gracias, Elena. Doña Carmen.
Por todo. Por la ayuda en el huerto y, por el tratamiento. La mañana siguiente. Ricardo se fue al amanecer. El rugido de su motor fue más discreto esta vez. Yo lo vi partir desde la terraza, sintiendo el aire fresco de la mañana en mi piel. Todo en la casa había vuelto a la normalidad, el aroma a jazmín, el sol en los azulejos, el silencio. Pero había algo diferente. Al ir a mi cómoda a guardar el viejo delantal de cuero, noté algo inusual. La pequeña caja azul de la medicina de mi difunto esposo estaba en su sitio. Y justo a su lado, había aparecido otra cajita, idéntica, con el borde azul. Estaba llena. Junto a ella, una nota, doblada con pulcritud. No tenía firma, solo unas palabras escritas a mano con la caligrafía firme de Ricardo. Para la farmacia de la doctora. La próxima vez, la dosis de química debe ser idéntica para una mejor efectividad de la terapia de choque. Y el paciente tiene una duda, ¿era el jazmín o la menta lo que hacía que el clavo se sintiera tan bien? Recogí la nota, una sonrisa secreta en mis labios. El hombre correcto me había dejado un suministro de su medicina y una pregunta abierta. La historia del clavo y la terapia de choque había terminado, por ahora. El verdadero misterio no era si la medicina funcionó, sino qué pasaría cuando Ricardo regresara a la finca. Y con 2 cajas de remedio en mi cajón, me preguntaba, ¿cuándo decidiría la doctora que el paciente necesitaba una revisión completa?